Excelente día a todos. Bienvenidos una vez más a USPED y sus sesiones de sábados de pocos. Hoy tenemos participación mexicana y estamos muy contentos por la gran invitada que tenemos el día de hoy. Tengo el gusto de presentarles, no sin antes mencionarles que mi nombre es David Pascual Rojas Flores desde México y dándole la bienvenida. Ahora sí, hablando a lo importante, tenemos una gran ponente, la doctora Vanessa Neaves Ramírez. Déjenme comentarles brevemente su currículum. Ella es especialista en pediatría con subespecialidad en medicina crítica pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cuenta también con una alta especialidad en calidad integral a la atención pediátrica, un diplomado en ultrasonido crítico por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en curso en didáctica en ciencias de la salud y es adscrita a la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en México. Bienvenida, Vanessa. Estamos muy contentos que estés con nosotros. Te damos toda la pantalla y el micrófono. Es todo tuyo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación aquí a participar con ustedes. La verdad es que es un placer poder estar aquí. Y bueno, pues el tema de hoy la verdad es que es un tema muy interesante y es un tema bastante posible para que tengamos tiempo de... muy bien. Entonces, pues finalmente, primero que nada quiero decir que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses para esta ponencia. No quiero aburrirlos con todas las definiciones. Sepsis podemos hablar días completos y finalmente no terminar de hablar de toda la fisiopatología, de todas las cosas interesantes que se han seguido descubriendo en relación a la sepsis. Pero finalmente es muy importante que retomemos un poco estos conceptos para que podamos después entrar a ver ya como la evaluación por ultrasonido. Entonces, la última definición que tenemos de sepsis es del 2016, que salió en el consenso internacional, el de sepsis, que dice que finalmente la sepsis es una disfunción orgánica que va a amenazar la vida del paciente porque va a presentar una respuesta desregulada hacia algún tipo de infección. Y que finalmente esta respuesta va a estar mediada por factores determinantes tanto del huésped como de la gente. Y la OMS la última definición que tiene, el 2022, define la sepsis como una complicación que va a presentarse cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria muy anormal frente a una infección. Y finalmente la sepsis es algo que vemos nosotros todos los días y que finalmente va a afectar a muchísimas personas. Se tiene calculado, aunque realmente las cifras no son exactas, pero la OMS calcula que más o menos 31 millones de personas por año padecen un evento de sepsis y que de este 31 millones de personas, 6 millones al año van a fallecer. Entonces, realmente es una patología muy importante, sobre todo en países que están en vías de desarrollo y que por eso es tan importante para nosotros en Latinoamérica que sigamos haciendo investigación, sigamos estudiando y avanzando, poder mejorar a nuestros pacientes. Y pues el choque séptico, también según esta definición del concepto en sepsis 3, lo va a definir como un subtipo de la sepsis, donde va a haber una serie de anormalidades circulatorias, celulares, metabólicas, como para que se asocie a un mayor riesgo en la mortalidad que un evento simple. Y pues finalmente, ¿qué es el choque? ¿No? Sabemos que un estado de choque va a ser una regulación que va a tener nuestro paciente entre la disponibilidad o el aporte de oxígeno y el consumo que va a tener de este, ya sea porque haya una disminución en el aporte, porque haya un incremento en el consumo o puede haber una combinación de ambos, como usualmente vemos en nuestros pacientes con choque séptico. Y que
Finalmente, el aporte de oxígeno, nosotros sabemos que va a estar definido por dos principales factores, que va a ser mi gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Entonces, el contenido arterial de oxígeno sabemos que por definición va a estar regulado por de oxígeno, por la cantidad de hemoglobina que yo tengo, el transportador que va a poder llevar ese oxígeno, y que la cantidad de oxígeno que yo tengo diluido en el plasma va a ser mínimo y que va a aportar realmente una fracción muy pequeña a este contenido arterial. Y por otro lado, tengo para este oxígeno el gasto cardíaco, ¿no? Que va a ser otro factor muy importante, y que el gasto cardíaco sabemos que por definición es resultado de la frecuencia cardíaca y del volumen latido, y que el volumen latido a su vez va a estar definido por tres principales componentes, que va a ser mi precarga, mi contractilidad y mi poscarga, y que finalmente es muy importante que recordemos todos estos conceptos para que nosotros al momento en que hagamos esta evaluación por ultrasonido podamos definir dónde está el problema y cómo podemos ayudar a nuestro paciente. Y pues el choque séptico sabemos y dijimos que va a ser una respuesta desbalanceada que va a presentar el paciente. Entonces, vamos a tener aquí que nuestro paciente va a presentar estos patrones moleculares que van a estar asociados a daño, asociados al patógeno, y eso va a provocar que se active toda la cascada de inflamación en nuestro paciente. Van a producir una serie de citocinas, van a activar a los neutrófilos, eso va a provocar que se produzcan una serie de moléculas inflamatorias y se va a activar la cascada de la coagulación, se va a activar el complemento, y si la respuesta de nuestros pacientes es desbalanceada, es anómala, entonces es cuando esta respuesta va a llevar a nuestro paciente a una disfunción orgánica, y que es lo que definimos nosotros ya como choque séptico, ¿no? Y realmente los efectos que tenemos nosotros del choque séptico inicialmente en nuestro paciente van a ser reversibles. Pero si es un estado que nosotros no detectamos oportunamente y no damos tratamiento inicial, entonces va a ir progresando, y finalmente esa hipoxia que va a haber a nivel celular va a ser prolongada. Y entonces va a provocar una serie de alteraciones en una serie de procesos bioquímicos, como va a haber una disfunción en las bombas de intercambio iónico a nivel celular, va a haber edema a nivel intracelular, va a haber fuga del contenido intracelular hacia el espacio extracelular, y pues va a haber una disregulación del pH intracelular, y todo eso me va a conllevar a una disfunción. Y finalmente, esta cascada inflamatoria y estas alteraciones a nivel ventricular me va a paciente. Entonces, esa disfunción ventricular va a ser resultado de unas en mi paciente, y que van a provocarla, ¿no? Entonces, ¿qué es la tormenta de citocinas? Además, mi paciente va a tener un incremento en el nivel de catecolaminas circulantes, va a haber una mala distribución del flujo sanguíneo a nivel coronario, la contracción va a fracasar, los canales de calcio van a estar disregulados, y voy a tener finalmente una hipoxia citotóxica por la disfunción mitocondrial. Entonces, mi paciente no obligatoriamente con choque séptico, sino un paciente con sepsis puede tener disfunción ventricular, y es importante que nosotros lo sepamos para que dirigidamente vayamos a buscarlo en el momento en el que nosotros abordemos a nuestro paciente. Entonces, recordemos primero que la evaluación por ultrasonido no va a reemplazar nunca a mi clínica. Entonces, es importante que siempre revisemos bien a nuestros pacientes, que finalmente detectemos estas anormalidades de forma temprana y que empecemos a dar tratamiento, pero que finalmente el ultrasonido es una herramienta que me va a ayudar muchísimo para detectar cosas que a lo mejor a simple vista yo no puedo ver, y que son varios estudios, varias
varias cosas las que yo tengo que buscar directamente en el ultrasonido para saber si mi paciente presenta o no esta disfunción ventricular y a qué nivel, porque finalmente mi paciente puede presentar disfunción a nivel sistólico, puede presentar disfunción a nivel diastólico, puede ser exclusivamente del ventrículo izquierdo, puede ser del ventrículo derecho, puede ser de ambos. Entonces, sí es muy importante que hagamos una evaluación completa para que nosotros podamos definir, dar ya un tratamiento dirigido y que sea oportuno para que el pronóstico de nuestro paciente sea mucho mejor. Entonces, primero que nada, recordar que para la evaluación cardíaca vamos a utilizar el transductor sectorial, ¿no? El transductor sectorial usualmente me va a dar frecuencias bajas, va a permitir profundidades mayores que lineal y es el recomendado, ¿no? Para que utilicemos para esta evaluación a nivel cardíaco. Y lo primero que vamos a evaluar en nuestro paciente va a ser una valoración cualitativa, ¿no? Que finalmente es lo que mi paciente tiene una disfunción grave a nivel ventricular, va a ser bastante obvia a simple vista, ¿no? Entonces, esta valoración cualitativa que vamos a hacer la vamos a buscar directamente en varias de nuestras ventanas. Entonces vamos a hacer una ventana para el canal. Aquí es un ejemplo, ¿no? Entonces finalmente podemos ver ya desde un principio cómo esta contractilidad a nivel ventricular, pues, ninguna medición para yo saber que esto está alterado directamente, ¿no? Entonces, además de esta ventana largo, también vamos a buscar lo mismo en un eje corto y vamos a buscar también en una al 4 camas. También estas evaluaciones en estas ventanas rápidamente me van a permitir descartar otro tipo de patologías por las que mi paciente pueda tener esta afección. En el eje largo puedo hacer intencionada si mi paciente tiene o no derrame pericárdico y ese derrame pericárdico está causando. Igual puedo ver si hay disfunción a nivel valvular, que es algo que también necesitamos evaluar para definir la disfunción de nuestro paciente a causa de la disfunción. Y pues como podemos ver aquí la contractilidad, ¿no? Entonces, este otro es un eje apical, 2 cámaras, ¿no? Que también podemos ver cómo la función aquí del ventrículo izquierdo está muy disminuida, la contractilidad está muy baja. Y pues también aquí vemos un apical 4 cámaras, ¿no? Donde vemos que prácticamente el movimiento de las paredes es casi nulo. También es importante que en esta evaluación a nivel del apical 4 cámaras veamos también si hay o no presencia de derrame aquí a nivel de la libre del ventrículo. Si alcanzo a ver también mi pared libre del ventrículo derecho, es importante. Y si hay o no desviación a nivel septal, si hay movimiento paradójico del septo, eso también lo puedo ver directamente desde esta ventana y con una evaluación rápida que voy a hacer al principio con el paciente con eje séptico. Aquí vemos un apical, un paraesternal, perdón, eje corto, donde vemos al contrario también que está muy disminuida la función del ventrículo izquierdo. Por ejemplo, vemos aquí cómo esta contractilidad es normal, ¿no? Y finalmente este otro ventrículo que tiene la contractilidad disminuida. Y en este otro que también es un paraesternal eje corto, al contrario, vemos cómo este ventrículo izquierdo está hiperdinámico y vemos este ¿no? Entonces, donde vemos que los músculos papilares pegan entre ellos, que
que no es un signo normal que veamos nosotros en la evaluación por ultrasonido y que finalmente me va a dar de que la precarga de mi paciente está disminuida. Entonces, es una de las valoraciones que yo tengo que hacer para este estado de choque, ya dando la contractilidad, o si también tengo afección a nivel de alguno de los otros componentes, ¿no? Vemos que es precarga, contractilidad y poscarga, ¿no? Entonces aquí probablemente puedo hacer otro tipo de evaluaciones para determinar si mi paciente puede o no tolerar que yo administre más líquidos para mejorar mi precarga. Pero que finalmente esta es la evaluación que vamos a hacer inicial, únicamente que va a ser cualitativa, ¿no? Únicamente voy a ver sin hacer ningún tipo de mediciones y que ya desde ahí yo puedo empezar a identificar qué paciente es el que sí presenta algún tipo de alteración y algún tipo de disfunción. Posteriormente podemos hacer una medición del gasto cardíaco, ¿no? Para esto del gasto cardíaco, pueden buscar aquí en la página de USPET, bueno, en el YouTube, muy buena del doctor Javier Pons, donde da él una explicación muy sencilla, muy enfocada, para que podamos nosotros hacer una medición del gasto cardíaco. Entonces, ahorita lo que voy a explicar del gasto cardíaco, algo un poco superficial. Finalmente, si terminando la plática tienen alguna acción, podemos resolver, pero no quiero adentrarme mucho en esto, porque finalmente es algo que ya podemos revisar un poco más a esa plática, ¿no? Entonces, para el gasto cardíaco voy a hacer una evaluación mediante una para el eje largo. Entonces, aquí en mi largo que voy a necesitar medir va a ser el tracto de salida del izquierdo, que lo voy a localizar en esta parte de aquí. Y entonces, aquí voy a medir el diámetro. Y tiene que ser en mesosístole. Es importante que al momento en que nosotros hagamos la evaluación por ultrasonido, siempre tengamos conectado el ultrasonido con los cables del electrocardiograma de nuestro paciente, porque eso nos va a permitir identificar con mucho más precisión al momento en el que hagamos el congelar la imagen para poder buscar exactamente dónde tengo que hacer la medición y que mis mediciones sean lo más precisas posibles, ¿no? Entonces, hacemos una medición aquí del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y posteriormente con este diámetro voy a poder calcular el área de mi tracto de salida. Entonces, finalmente es un círculo, ¿no? Entonces, que va a ser el área pi por radio al cuadrado, pero que si simplificamos esa fórmula, porque yo aquí estoy midiendo el diámetro y no el radio, ¿no? Puedo utilizar esta fórmula de el diámetro al cuadrado y multiplicarlo por 0.785 y eso me va a dar ya directamente el área, ¿no? O puedo dividir mi diámetro entre 2 y hacer directamente esta otra fórmula, ¿no? Ese es el primer paso para que yo pueda medir mi gasto cardíaco. Después necesito cambiarme de ventana, voy a ir hacia una ventana apical 5 cámaras. Entonces aquí voy a utilizar mi Doppler pulsado y voy a colocar aquí mi volumen muestra a nivel del tracto de salida también del ventrículo izquierdo por encima de la válvula, y ahí voy a poner el Doppler pulsado y me va a dar esta curva, ¿sale? Entonces, esta curva es la que nosotros llamamos BTI, que es el volumen tiempo integrado. Entonces, la medición que vamos a hacer va a ser de todo el contorno del BTI, y lo normal es que tengamos mediciones mayores de 16. Y posteriormente, ya que tengo todas estas mediciones, entonces puedo calcular mi volumen sistólico. El volumen sistólico voy a retomar el valor que tenía yo del área del tracto de salida, lo voy a multiplicar por esta integral que medí aquí, y eso me va a dar el volumen sistólico, y más o menos lo normal que tengamos en nuestros pacientes va a ser entre 35 a 70 mililitros por metro cuadrado por latido. Y ya que tengo el volumen sistólico, pues yo sé que el gasto cardíaco va a ser mi volumen sistólico por mi frecuencia cardíaca. Entonces,
lo voy a multiplicar por la frecuencia cardíaca y eso me va a dar el gasto cardíaco de mi paciente. Pero que es muy importante que recordemos que en todos los pacientes pediátricos siempre hay algunos valores que necesitamos indexar. Entonces, vamos a calcular el índice cardíaco mediante la superficie corporal, dividiendo el gasto cardíaco entre la superficie y pues ya ahí voy a tener mi gasto cardíaco y saber cómo está el gasto cardíaco de mi paciente. Entonces, en caso de que yo tenga un gasto cardíaco alterado, recordemos que en el choque séptico, en los pacientes pediátricos se puede presentar con cualquiera de los dos patrones, con un patrón hipodinámico o un patrón hiperdinámico, donde mi gasto cardíaco puede estar disminuido o incluso elevado. Pero que finalmente en el gasto cardíaco, en el hiperdinámico, donde el gasto cardíaco es elevado, mis resistencias vasculares sistémicas van a estar disminuidas y entonces las alteraciones a nivel de la microcirculación no van a permitir que el oxígeno sea utilizado adecuadamente a nivel celular. Entonces, ya que yo tengo el gasto cardíaco, lo que puedo hacer y que puedo llegar a pensar es si mi paciente todavía presenta responsividad a líquidos. Entonces, estas son varias maniobras que nosotros podemos realizar a la cama de nuestro paciente, que también lo podemos hacer una medición mediante ultrasonido, y que una de las más conocidas y de las más recomendadas va a ser esta, que es la elevación pasiva de piernas. Entonces, de tener a nuestro paciente en una posición de semi-Fowler a 45 grados, vamos a acostar a nuestro paciente con una elevación igual a 45 grados de las piernas. Es importante que las piernas estén recargadas en la cama, tratar de no estimular al paciente para evitar, estarlo tocando, para evitar alteraciones en mis mediciones en el momento en el que yo haga esta maniobra, y que finalmente necesito tener cómo medir este gasto cardíaco, ¿no? Entonces, que mediante esta medición de la velocidad tiempo integrada es la que yo voy a ver si hay algún tipo de cambio o no. Entonces, mientras hago una medición previa a hacer mi maniobra del BTI, tengo ya mi medición, posteriormente hago la elevación pasiva de piernas en mi paciente, y ya que lo tengo ahí, entonces voy a hacer una nueva medición del BTI para ver si hay alguna modificación, hay algún incremento, y eso me hablaría de que mi paciente puede responder todavía a líquidos y que mi precarga aún está baja, que no es exclusivamente a lo mejor un problema de contractilidad el que tengo. Y otra de las maniobras que tenemos de responsividad a líquido va a ser esta de la oclusión al final de la expiración de mi cánula endotraqueal. De igual modo, voy a tener a mi paciente recostado, entonces vamos a hacer una pausa al final de la expiración que tiene que durar mínimo unos 15 segundos, y de igual manera voy a hacer una medición de mi BTI previo a hacer la maniobra y posterior a hacer la maniobra, y necesito ver qué cambio está haciendo mi paciente ante esta maniobra en el BTI. Nosotros sabemos que un cambio mayor al 14%, igual o mayor al 14%, tiene un valor predictivo positivo alto de que mi paciente va a responder a líquidos. Entonces, podemos hacer esto. Dentro de otras maniobras que tenemos, podemos recordar que hay mini pruebas a volumen, pero que finalmente esas sí administraríamos líquido a nuestro paciente, y que realmente en pacientes pediátricos todavía no está definido estos mini retos de volumen, de qué volumen estamos hablando, cuánto es lo que voy a administrar para poder hacer este reto. Entonces, ahorita las que están recomendadas para nuestros pacientes van a ser estas dos, y que más del 14% de cambio en el BTI es lo que me va a dar positivo para responsividad a líquidos, ¿no? Y ya posteriormente vamos a pasar a la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser determinar cómo está la fracción de eyección de mi paciente. Esto puede haber dos métodos diferentes. Puedo utilizar un método de Simpson, que va a ser biplanar. Voy a utilizar una ventana apical 4 cámaras, una apical 2 cámaras,
necesito idealmente hacer medición en 3 diferentes ciclos cardíacos para que yo promedie esas mediciones y entonces me dé un valor mucho más fidedigno de cómo está la fracción de eyección en mi paciente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en estos va a ser únicamente utilizando el modo B, vamos a medir el volumen telediastólico y telesistólico de mi ventrículo izquierdo, y ya con estas mediciones vamos a emplear esta fórmula para poder sacar la fracción de eyección, que va a ser el volumen telediastólico menos el telesistólico. Lo que obtengo lo divido entre el telediastólico y esto lo voy a multiplicar por 100 para que me dé un porcentaje. Lo normal que sabemos que es para la fracción de eyección es más del 50%, pero la disfunción va a tener grados dependiendo de cómo esté esta medición en mi paciente. Entonces, de 41 a 50% va a ser una disfunción leve, de 31 a 40% va a ser una disfunción moderada, y ya una disfunción grave va a ser ese paciente que tenga una FEBI de menos de 30%. Entonces, yo voy a tener aquí, como dijimos, mi ventana apical, por ejemplo, este es un 4 cámaras. Entonces aquí vamos a hacer la medición, ¿no?, de todo el volumen del ventrículo izquierdo, aquí en telediástole y posteriormente en telesístole. Aplico la fórmula y ya me daría mi fracción de eyección. También podemos hacer una medición de fracción de eyección mediante el método Teicholz. Entonces, el Teicholz vamos a emplear una ventana para external eje largo y vamos a utilizar inicialmente el modo M y posteriormente el modo B, perdón, y posteriormente el modo M. El modo M tiene que cortar de forma perpendicular idealmente mi ventrículo izquierdo para que mi medición sea fidedigna y no me corte transversalmente el ventrículo y que me dé mediciones falsas. Entonces, ya que tengamos este modo M, lo que vamos a hacer va a ser medir el diámetro del ventrículo en telediástole y en telesístole. Entonces, aquí vamos a tener que es el diámetro, ¿no?, ventricular en telediástole, y este otro diámetro que va a ser en telesístole, y ya con los diámetros, entonces, el aparato me va a calcular cuánto tiene de volumen, y mediante los volúmenes, entonces yo voy a poder saber cuánto tiene fracción de eyección mi paciente por este método de Teicholz. Entonces, quedamos que aquí sería mediante una ventana para external eje largo, ¿no? Posteriormente podemos hacer una medición de la fracción de acortamiento. Recordemos que la fracción de acortamiento va a ser qué tanto reduce en porcentaje el diámetro de toda la cavidad del ventrículo izquierdo cuando está en sí. Y esa fracción de acortamiento la podemos evaluar ya sea en un par external eje largo o lo podemos hacer en un eje corto. Ajá. Vamos a utilizar de igual manera un método B y posteriormente un modo M. Y vamos a medir igualmente el diámetro a nivel de la sístole, al final de la sístole y al final de la diástole del ventrículo izquierdo, y vamos a emplear igual esta fórmula. De igual manera que con la fracción de eyección hay grados para la disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces, lo normal es que tengamos fracciones de acortamiento de 26 a 45%, y la disfunción leve va a ser ese paciente que va a tener entre 21 y 25%, una disfunción moderada del 16 al 20% y grave va a ser menor del 15%. Entonces aquí vamos a tener esta ventana que es un par external eje largo. Entonces dijimos que cortamos aquí nuestro ventrículo izquierdo de forma perpendicular y empleamos el modo M. Aquí vamos a obtener nosotros los diámetros a nivel del final de la diástole, al final de la sístole, y ya mediante la fórmula vamos a poder calcular nosotros la fracción de acortamiento. Pero que sí es muy importante que veamos aquí que el ángulo que abre el modo M no sea mayor a 20, 30 grados,
y que trate de cortar lo más perpendicular posible aquí mi ventrículo izquierdo. Entonces, siempre hay que tratar de que nuestra imagen quede lo más centrada posible para que sean realmente mediciones fidedignas y que me puedan ayudar a evaluar a mi paciente y saber cómo está, ¿no? Ya posteriormente que hicimos esta evaluación de la función sistólica, vamos a ver cómo está también la diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, las primeras mediciones que podemos hacer nosotros va a ser buscar cómo está la relación EA mitral. Entonces, vamos a poner nuestro transductor para buscar una ventana que va a ser una apical 4 cámaras, y aquí vamos a utilizar el modo Doppler pulsado. Nosotros podemos utilizar el equipo que tengamos disponible a nuestra mano. Yo sé que ahorita ya hay algunos equipos, porque ya la tecnología está súper avanzada, que podemos conectar directamente al teléfono y ahí con el transductor hacer las mediciones, y a veces hay algunos transductores que no me van a tener la modalidad de Doppler pulsado, ¿no? Si tienen la posibilidad y su equipo tiene Doppler pulsado, entonces definitivamente sí es recomendado buscar la relación EA mitral. Entonces aquí con el Doppler pulsado lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestro volumen muestra a nivel, cuando las valvas estén abiertas, justo en la punta de las valvas. Ahí es donde vamos a nosotros hacer la medición. No puede quedar más abajo ni más arriba, ¿no? Justo a nivel de las puntas. Y que finalmente, ¿de qué me va a hablar esta relación EA mitral, ¿no? La onda me va a hablar del llenado rápido ventricular, y la onda A de la contracción atrial. Entonces, ya que hayamos puesto aquí el volumen muestra, vemos cómo están la velocidad de este flujo sanguíneo que me va a reflejar aquí el Doppler, y entonces me va a dar este tipo de curvas ahí en el ultrasonido. Entonces yo voy a medir aquí a nivel de la punta la velocidad de la onda E, y a nivel de la punta también la velocidad de la onda A. Y entonces voy a dividir únicamente, no es una relación, ¿no? La velocidad E entre la velocidad A, y lo normal es que yo tenga valores entre 1 y 2. Ajá. ¿Qué va a pasar si yo tengo valores alterados? Un valor menor a 1 me va a hablar de que la relajación ventricular está lenta, y valores mayores a 2 me van a hablar de que tengo un miocardio restrictivo. Entonces, esta medición del flujo mitral, la verdad es que es algo bastante sencillo y que me va a ayudar mucho para la disfunción diastólica, ¿no? Posteriormente vamos a buscar la relación de la onda E'. De igual modo vamos a poner nuestro transductor para buscar una ventana, una apical 4 cámaras, y para vamos a tener que emplear el Doppler pulsado y el Doppler tisular, ¿no? Entonces buscar ahí la función de Doppler tisular en mi ultrasonido. Y la onda E, ¿de qué me va a hablar, no? La onda E va a ser la velocidad del miocardio a nivel del anillo vascular mitral. Y va a tener valores distintos si yo hago la medición a nivel del anillo, a nivel lateral o a nivel septal. Entonces, si yo lo estoy midiendo a nivel septal, un valor menor a 7 es anormal, y si lo estoy midiendo a nivel lateral, donde se inserta en la parte izquierda, entonces valores menores a 10 son los que son anormales. Y ya que tengo esta medición de la onda E', entonces con la onda E que tenía yo, la velocidad de la onda E previa, entonces puedo calcular la relación entre la onda E y la onda E'. Y eso me va a hablar de cómo está la relación de la relajación miocárdica temprana, ¿no? Entonces, que va a ser un reflejo de cómo está la presión a nivel de mi ventrículo izquierdo, la presión telediastólica. Entonces, valores de esta relación de la velocidad de la onda E y la E', menores a 8, me va a hablar de que mis presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo están normales, pero que valores mayores a 14
me van a hablar de presiones altas de llenado en las cavidades izquierdas. Entonces, vamos a tener aquí nuestra ventana apical 4 cámaras, y entonces aquí fue donde hicimos nosotros nuestra primera evaluación, ¿no? Que poníamos mi volumen muestra del Doppler pulsado a nivel de las puntas de las valvas, y sacaba yo aquí la onda E, la velocidad de la onda E y la velocidad de la onda A, y posteriormente voy a utilizar también el Doppler tisular. Dijimos que podemos hacerlo aquí a nivel septal o a nivel de la pared lateral, y que me va a dar al momento en el que yo ponga el Doppler pulsado, me va a dar esta onda. Ajá. Entonces, aquí vamos a hacer la medición de la onda E', y ya que tengamos el valor, entonces nos calculamos ya la relación. Hay algunos equipos que ya directamente, si yo hago la medición aquí a nivel de la pared septal, me va a dar la relación EA y de la relación EE', ¿no? Pero que finalmente me van a hablar de la función diastólica en mi ventrículo izquierdo. Hay algo evaluar la diástole del ventrículo izquierdo, pero son dependientes de otros factores. Entonces, por ejemplo, el volumen del atrio izquierdo, podemos sacar algunas otras velocidades, pero que vemos que se afectan mucho por la ventilación. Estos otros valores de la relación EA y la relación EE', sí hay afección por la ventilación, pero es mínima a comparación de las otras mediciones, entonces realmente me pueden reflejar de una forma muy fidedigna si mi paciente tiene o no tiene esta disfunción ventricular. Y posteriormente, ya que hicimos la evaluación de mi ventrículo izquierdo, pues también hay que ver el ventrículo derecho, ¿no? Porque finalmente dijimos que puede haber disfunción de un lado o de los dos. Entonces, para esta evaluación del ventrículo derecho, vamos a una medición de la excursión de sistólica del anillo tricuspidio, que es lo que nosotros conocemos como TAPSE, ¿no? Entonces, que finalmente me va a hablar de mi ventrículo derecho en forma longitudinal, cómo está la contracción, ¿no? Entonces, vamos a poner nuestro transductor para sacar una ventana apical 4 cámaras, y lo vamos a poner aquí donde se inserta el anillo tricuspideo a nivel de la pared libre de mi ventrículo derecho, y ahí voy a colocar el módem y voy a que me va a empezar a dar esta forma de ese anillo tricuspideo, y es lo que yo voy a medir. Es tomar de la línea, voy a hacer esta medición de cuánto se mueve, cuánto se desplaza, el máximo desplazamiento que voy a tener aquí de este anillo tricuspideo. Usualmente para pacientes adultos lo normal que tenemos es que sean valores mayores a 17 milímetros, pero que en pacientes pediátricos ya sabemos que hay que indexarlos para la edad y para la talla. Y entonces me van a preguntar, oye, Vane, ¿y cómo sé dónde puedo buscar? ¿Cuáles son esos valores indexados para mi paciente? La verdad es que yo, que se llama PET-Z, no promoción ni nada, pero a mí me recomendaron cuando recién hacer un ultrasonido esta aplicación. Hay muchos para diferentes órganos, sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí para cardiología, ¿no? Trae aquí los para las evaluaciones que yo por ultrasonido. Entonces ya directamente Z-score, y aquí me aparece la función del ventrículo izquierdo y la función del ventrículo derecho. Entonces yo aquí elijo si mi paciente es niño o es niña, le pongo el peso, le pongo la talla de mi paciente, también me va a pedir la fecha de nacimiento, y ya ahí yo voy a poder poner cuánto me da de medición, y me va a dar
cuánto es el Z-score que presenta mi paciente. Recordemos que las desviaciones normales que vamos a tener van a ser entre menos y más 2. Bueno, menos 2 y más 2. Entonces, valores menores a menos 2 me van bueno, menos 2 de Z-score, me van a reflejar una disfunción del ventrículo derecho, específicamente aquí para el TAPSE, ¿no? Que es una mención indexada, dijimos. Posteriormente, vamos a hacer una evaluación de la fracción de acortamiento. La fracción de acortamiento, igual que con el ventrículo izquierdo, no me va a hablar de cómo cambia el porcentaje del área de mi ventrículo al final de la sístole, a comparación con el final de la diástole, y vamos a hacerlo con una ventana, una apical 4 cámaras. Entonces aquí, ya que tengo mi imagen, ya voy a congelarla y vamos a hacer un trazado manual aquí de toda mi ventrículo derecho a nivel de sístole. Voy a hacer lo mismo en la sístole, anal de la diástole. Y es importante que no incluya las trabéculas al momento en el que yo haga esta medición. Ajá. Y ya posteriormente, la misma fórmula que ocupamos para el ventrículo izquierdo, la ocupamos para el ventrículo derecho. Y vamos a dar resultado un porcentaje y lo normal va a ser mayor a 35%. Entonces, pacientes que tengan menos de 35% de fracción de acortamiento en mi ventrículo derecho van a tener disfunción ventricular derecha. Y finalmente, también podemos hacer aquí en mi ventrículo derecho una medición de la onda S. Entonces, este también va a ser en la misma ventana apical 4 cámaras, y vamos a emplear otra vez mi modo Doppler pulsado con el Doppler tisular. Entonces vamos a colocar aquí nuevamente donde se une el anillo tricuspido a la pared lateral de mi ventrículo. Aquí voy a colocar mi volumen muestra y me va a dar ya el Doppler esta curva. Entonces, aquí a nivel de la onda S, yo voy a medir S', yo voy a medir la velocidad máxima y lo normal es que tenga mi paciente de 10 centímetros por segundo hacia encima, ¿no? Entonces, valores de menos de 10 me van a hablar de una disfunción del ventrículo derecho. Yo sé que son muchas mediciones y que un poco confusos, ¿no? A veces, y no me acuerdo de los valores. La verdad es que es importante que los traigamos a la mano, ¿no? No, a lo mejor no sabérnoslo todos así, todos de memoria, ¿no? Porque es difícil, sobre todo si va uno empezando a hacer ultrasonido y todo. Creo que los podemos tener anotados en algún lugar y ya yo hago mis mediciones y posteriormente checo y ya digo, pues mi paciente sí tiene disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o tiene disfunción del ventrículo derecho. Entonces, que con base en esos resultados que yo estoy viendo con mi paciente, pueda tomar decisiones y pueda empezar tratamientos de forma que lo detecte y que yo le dé tratamiento. Ajá. Entonces, finalmente, ¿qué es lo más importante que quiero transmitirles ahorita el día de hoy? Va a ser que finalmente nuestro ultrasonido cardíaco funcional es una herramienta auxiliar. Ajá. Nunca va a reemplazar a la evaluación que yo haga de mi paciente por clínica, con mis signos vitales, algún otro tipo de monitoreo que yo puedo utilizar con mi paciente, que puedo, ya ahorita los avances están muy a la vanguardia. Entonces, hay mediciones que yo puedo hacer del gasto cardíaco de forma continua, puedo irme muy a la antigüita y ponerle un catéter de Swan-Ganz a mi paciente. Importante también tener monitorización de mi TEA invasiva de forma invasiva, ¿no? Continua. Y que finalmente el ultrasonido cardíaco no va a reemplazar nada de todas las herramientas que puedo ocupar también con mi paciente, pero es un complemento
es un monitoreo que necesitas las competencias, pero que ya que uno sencillo era al pie de la cama, podemos hacerlo las veces que sean necesarias y que finalmente no es invasivo, ¿no? Entonces eso también es uno de los grandes plus que tiene ahorita el ultrasonido cardíaco. Entonces no va a reemplazar todo lo demás que podemos hacer, pero que es un excelente complemento que tenemos que empezar a ocupar ya, ¿no? El segundo punto que quiero que se lleven es que tengo que pensar en hacer evaluación ventricular en pacientes que yo sé que tienen de riesgo, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con algún padecimiento oncológico que ya recibió quimioterapia, recibió cardiotóxicos, entonces tiene dosis acumuladas elevadas de antracíclicos, por ejemplo, entonces yo tengo que pensar que el paciente ya tiene un factor de riesgo extra, además del choque séptico que se me está aunando ahorita, ¿no? Entonces, que es muy importante específicamente en estos pacientes que lo piden. Otra situación es que hay que hacer, ¿no? Hay que reconocer y tratar de forma oportuna, porque usualmente cuando pido yo la evaluación que me ayude, si yo no tengo la competencia o lo hago directamente, cuando es que pedimos hacer, ¿no? Pues ya cuando mi paciente está en un choque refractario a catecolamina, ¿no? Que digo, bueno, que ya le puse líquido, yo creo que ya mi precarga está bien, ya lo tengo, ya le puse inotrópico, ya mejoré mis resistencias vasculares, todo mi paciente no mejora, sigue con datos de hipoperfusión, de bajo gasto, y entonces es cuando se me ocurre pedir el ultrasonido, ¿no? Y es algo que es un chip que tenemos que girar 180 grados, ¿no? Tenemos que pedirlo de forma temprana a todos nuestros pacientes que tengan choque séptico. Otra situación que tenemos que recordar es que no solo es la evaluación cardíaca, sino que también tenemos muy importante las interacciones cardiopulmonares, ¿no? Entonces, que tengo que forzosamente, en el momento en el que yo evalúo por ultrasonido el corazón, también tengo que evaluar el pulmón, ¿no? Entonces, siempre van a ir de la mano. Creo que esto de interacciones cardiopulmonares también nos podríamos llevar todo un día hablando sobre ello, pero que es algo que tengo que considerar y que también tengo que evaluar pulmón, ¿no? Y que finalmente, yo sé que comparación de el tiempo que lo llevan utilizando ya los intensivistas de adultos, pero que es necesario que ya lo introduzcamos en todas nuestras unidades de terapia intensiva pediátrica, también en los servicios de urgencias, para que esto nos ayude a evaluar y a tratar a nuestros pacientes de mejor forma, y que finalmente es una competencia que necesitamos ya también integrar a los programas académicos, ¿no? Tanto de medicina crítica pediátrica como de urgencias pediátricas, para que ya todos los intensivistas, los urgenciólogos que vayan saliendo graduados tengan esta competencia, esta habilidad para poder hacer ultrasonido cardíaco funcional, y que esto mejore la calidad de atención en nuestros pacientes, y que finalmente todos empezamos por algún lado, ¿no? A todos nos tocó por primera vez agarrar un ultrasonido, el transductor, que no sabes ni para qué lado girarlo, cómo ponerlo, hacia dónde voltearlo, no te salen las imágenes, pero que lo que les quiero decir es que no se frustren, solo hay que practicar, ¿no? Hay que practicar y practicar y practicar, y en el momento en el que yo piense que ya soy más o menos bueno y que ya tengo un poco más de habilidad, pues no importa, hay que seguirlo practicando, hay que seguir estudiando, seguir leyendo, seguirme preparando para que cada vez mi competencia en ultrasonido sea mejor, y que finalmente la atención a mi paciente también sea la mejor que yo le pueda brindar. Ajá. Entonces, pues ahorita, por el momento es lo que les quería yo transmitir, es algo relativamente sencillo, rápido, lo que les quise dar. Aquí les dejo mi información de contacto, ¿no? Para que si alguien
me quiere escribir, preguntar algo directamente, si les puedo ayudar con algún tipo de bibliografía, también lo que quieran, pues aquí me pueden contactar. Excelente presentación, Vanessa. Muchas gracias. La verdad es que nos has dado tips e información muy útil. El paciente pediátrico séptico se presenta en terapias intensivas cardiovasculares, neurológicas, mixtas, quirúrgicas. En todo paciente de terapia se le puede agregar la sepsis. Entonces, es muy importante tener el concepto de ultrasonido en la ayuda de la evaluación. Y nos han hecho llegar ya más de 4 preguntas a través del chat de USPED, a través de las redes sociales de USPED. Aquí en el chat tenemos, nos saluda Iria Katia Bedregar Ríos y nos hace una pregunta. ¿Podríamos usar la medición de vena cava para medir disfunción ventricular? Pues realmente la vena cava lo que nos va a ayudar más que nada es hablarnos de cómo está la precarga de mi paciente, si todavía puede tolerar o no un poco más de volumen. También es una de las mediciones que nosotros podemos ocupar para ver si mi paciente todavía tiene responsividad a líquidos, pero que sí es una parte importante, muy importante de la evaluación que tenemos que hacer del ultrasonido cardíaco funcional en general, pero que específicamente no lo incluí en esta plática porque como tal una medición que nos hable de disfunción ventricular no existe, ¿no? Pero que sin duda alguna es algo que tenemos que incluir siempre en nuestra evaluación cardíaca, ¿no? Exacto. Otra pregunta que nos han hecho, si tengo el tiempo limitado con mi paciente, porque a lo mejor en la terapia intensiva tenemos 10, 12, 14 pacientes o diferentes situaciones, si tengo el tiempo limitado, ¿qué recomendaciones, qué mediciones recomiendas hacer? Pues primero que nada, siempre la evaluación cualitativa, ¿no? Entonces, directamente irme a hacer mis ventanas para external, el eje largo, el eje corto, una apical 4 cámaras que me permita evaluar de forma cualitativa cómo está la contractilidad tanto del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, evaluar si hay derrames, y más o menos ver si hay algún tipo de disfunción a nivel valvular. Esa sería la primera que yo haría. Para directamente para función de sistólica del ventrículo izquierdo, probablemente la que más nos serviría sería sacar nuestra fracción de eyección. Siempre el método de Simpson da mediciones un poco más fidedignas, porque a veces con el TACL, sobre todo en pacientes ya un poco más grandes, es un poco más difícil poder cuadrar la imagen para que me dé el corte exacto en mi ventrículo izquierdo. Entonces, la segunda que yo haría sería una medición de fracción de eyección por Simpson, para evaluar diástole del ventrículo izquierdo, hacer una relación la velocidad E y la velocidad A mitral, y para ventrículo derecho hacer una medición rápida del TAPSE. Entonces, probablemente esto ya me pueda dar una idea de cómo está mi ventrículo izquierdo en sístole, en diástole, y cómo está mi ventrículo derecho, y que son mediciones que son relativamente más fáciles y más rápidas de hacer, ¿no? Tenemos otra pregunta, Vané, que va muy en relación, y antes quiero comentar que hemos tenido participación hoy de Argentina, Colombia, Ecuador, por supuesto México. Nos da mucho gusto tener tanta variabilidad en el público. Nos han hecho dos preguntas que parecen muy similares. Sí. De parte del comité editorial de USPED, la primera pregunta es, ¿han desarrollado una evaluación escalonada para el seguimiento del paciente séptico en shock? ¿Algún algoritmo? Y la otra pregunta que han hecho también es, ¿utilizan algún protocolo específico para correlación ecográfica clínica y la clasificación de choque? Esta última creo que va más bien a detectar qué tipo de choque es. No sé si en
Centro Médico Nacional, en el hospital, en la terapia intensiva, tengan algún protocolo establecido o lo vayan aplicando dependiendo del paciente. Pues no tenemos un protocolo establecido porque realmente el ultrasonido aquí en el hospital con nosotros es una herramienta muy, muy nueva. Entonces, apenas son los primeros pacientes que estamos evaluando, entonces estamos viendo cómo es que nos funciona, empezar a aplicarlo, pero que creo que inicialmente es importante que desde que nuestro paciente llega a nuestra terapia intensiva, a la sala de urgencias, que lo estoy detectando que está en un estado de choque, reanimación inicial, ese sería el primer momento para hacer una evaluación por ultrasonido, ¿no? Ya que haya yo reanimado con líquidos, si veo que mi paciente persiste con datos de hipoperfusión, probablemente es momento de evaluar, ¿no? Cómo está ahí mi gasto cardíaco, ver si hay todavía responsividad a líquidos, y en caso de que no, entonces ya puedo empezar a pensar en una valoración de la función ventricular, y que no hay como un protocolo, un algoritmo así de después a las 24 horas de que ya le inicié el inotrópico, a las 48 horas, ¿no? No hay definido exactamente en qué momento hacer una nueva evaluación, pero que yo creo, bueno, yo considero que en estos pacientes, aunque ya hayan mejorado clínicamente su estado de perfusión, probablemente sería una buena idea repetir el ultrasonido a la mi tratamiento, y en caso de que mi paciente persista en estado de choque, entonces que probablemente esta evaluación por el ultrasonido tiene que ser una evaluación de forma continua. ¿En qué sentido? En el que lo tengo que hacer a lo mejor por turno o 2 veces por turno. Entonces, para que yo, conforme las medidas que voy adoptando con mi paciente, vea qué repercusión están teniendo. Excelente. Ya estamos casi por finalizar la sesión. Saludamos a Luis Llano del Hospital Humberto Lotti en Argentina. Y como muy bien comentas, Vane, no olvidar el ventrículo derecho. Él nos comenta que hasta un 90% de los pacientes con disfunción la afectación del ventrículo derecho va también a llevar a una afectación en la precarga del ventrículo izquierdo. Entonces no hay que olvidarnos del ventrículo derecho, el ventrículo históricamente olvidado. Por último, Vane, y para cerrar tu gran presentación, ¿en qué momento nos recomiendas hacer un ultrasonido en el paciente con choque? Pues desde que llega, ¿no? Si yo llega mi paciente a urgencias, a terapia intensiva, yo estoy viendo que está mi paciente chocado, entonces empiezo mi reanimación con líquidos, y ese es el momento en el que yo empiezo a hacer mi evaluación por ultrasonido. No me voy a esperar a que mi paciente no sea respondedor a líquidos, no me voy a esperar a que tenga un choque refractario a catecolaminas, mucho menos. Yo creo que es importante desde el momento en el que estoy empezando a dar la atención, en ese momento jalo mi equipo y empiezo a hacer mi evaluación. Excelente. Doctora Vanessa, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una ponencia bastante nutritiva y que nos deja a todos en este campo de la sepsis, que lo vuelvo a comentar. Podemos trabajar en diferentes terapias intensivas, pero la sepsis siempre va a estar presente ahí. ¿Algo con lo que quieras finalizar, Vanessa? Pues nada más invitarlos a seguir estas pláticas aquí en USPED. La verdad es que de lo que yo he ido aprendiendo, de lo que tomé en el diplomado, ir viendo las pláticas, irlo practicando en el hospital es lo que más me ha ayudado a seguir creciendo, ¿no? Entonces, es recordar, ¿no? Y repasar a lo mejor estas cositas que son poco a poco, pero que finalmente es lo que nos va a llevar cada vez a tener una mayor habilidad en ultrasonido, ¿no? Entonces, es eso, o sea,
estudien, lean, vean las pláticas, practiquen y eso finalmente los va a llevar a que cada día sean mucho mejores en lo que hacen. Exacto. Nada. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de USPED en sus sábados de Pocus. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias, hasta luego. Ay, qué barbaridad. Ay, qué cosa.